Tenemos comunicación a esta hora de la mañana con el ex candidato a la gobernación del Valle del Cauca, Alejandro Ocampo. Doctor Ocampo, muy buenos días. Buenos días, aquí Aldemar, a toda la gente que nos escucha hasta ahora. De acuerdo con la información, ayer el Polo Democrático, su partido, decidió que el candidato oficial de esa colectividad a la presidencia de la República es y será el senador Jorge Robledo. Sí, ayer en el Ejecutivo, en una discusión, un sector del partido impuso al senador Robledo como candidato a la presidencia. Y usted dice un sector, o sea que ustedes Sí, un están sector. divididos. Sí, no, lo del doctor Robledo es un sector que se ha hecho a las mayorías del comité ejecutivo, que es la máxima instancia, de unas maneras que no son las más apropiadas. Y esa elección de ayer no nos compromete, digamos, no nos identifica a todos más bien. El día de pasado mañana, de hecho, presentaremos unas demandas porque la forma como lo escogieron no es la debida. El candidato del Polo se debe escoger siempre en un Congreso Nacional del Polo, donde participan mínimamente 750 personas, y ayer lo escogieron en un comité donde son 30 personas. Yo hice la advertencia y les dije, aquí ustedes no pueden escoger a Robledo como candidato, y entonces estamos en una dificultad, porque nos va a tocar entonces acudir al Consejo Nacional Electoral, a pedir que se anule la elección de ayer, y a que el pueblo democrático convoque un congreso democrático como lo ha hecho siempre, como ha sido nuestra costumbre, para elegir nuestro candidato a la presidencia. Eso significa que el Polo Democrático está dividido. ¿Y qué va a pasar entonces ya con la designación de Jorge Robledo como candidato presidencial? No, vamos a instaurar las demandas pertinentes, las instancias pertinentes, y ya no nos queda sino esperar que la justicia falla a nuestro favor y proteja los estatutos del Polo. El Polo es un partido que hicimos pensando siempre en que la gente pudiera tener un partido donde no dependiera de una serie de jefes políticos, de gamonales, de familias tradicionales del país. Entonces, los estatutos del Polo están hechos para que cada 2 años haya un congreso del partido, y donde cualquier colombiano que quiera ingresar a la política pueda competir mano a mano con un senador, con un concejal, e ingresar a este partido. Con la decisión de ayer y los últimos 3 meses que hemos tenido esa discusión, pues ellos han querido secuestrar el partido, no quieren que la sociedad siga participando ampliamente en las decisiones, y eso nos lleva a nosotros pues a demandar, a ejercer una serie de mecanismos legales que nos permite la norma, y esperar que la justicia nos dé la razón y anule esa elección de ayer y convoque a un Congreso del Pueblo para que todos podamos elegir el candidato. Eh, Mire, pero con todas las diferencias que pueda tener el Polo, yo le puedo decir que Jorge Robledo es un buen candidato. ¿Por qué no apoyarlo? No, nadie tiene en discusión si que Robledo sea un mal candidato, ¿no? Robledo es un tipo muy prestante. Lo que pasa es que el Polo tiene unos mecanismos y unas formas de cómo escoger candidatos. Entonces, por ejemplo, se inventaron que había que inscribirse hasta el 30 de enero del 2017, cuando la gente todavía puede renunciar casi en funcionarios públicos, nominadores hasta en mayo 27, y otras personas pueden hacerlo mucho, mucho después. Se inventaron un mecanismo solamente para favorecer a Robledo, que consistía en que había que ir a inscribirse en 8 días al partido. Entonces era un organismo, pero eso no se puede, eso no lo ha hecho, eso no lo contempla el estatuto. Entonces ellos tienen un afán de escoger a Robledo a como sea. Nosotros hemos dicho no, el partido siempre ha hecho una consulta popular para escoger un candidato. Nosotros quisiéramos que Clara López y Robledo fuesen a una consulta, y que si algún otro miembro del partido quiere inscribirse, pues lo puede hacer y puede una consulta como es la norma. Pero ya el estatuto del partido dice que solamente el Congreso del Polo Democrático escogerá al presidente, no es el comité ejecutivo. Y ayer yo hago parte de ese comité ejecutivo y somos la máxima instancia de dirección, pero tenemos facultades para unas cosas y para otras no. Y entre ellas, para las que no tenemos, es escoger un candidato. Entonces, acá la diferencia no es si Robledo es bueno o malo, es un gran tipo, es un gran senador, el mejor senador del país, pero el Polo tiene unos mecanismos y unos estatutos que permiten que sea un partido democrático. Entonces estamos diciendo, no, vamos a hacer una consulta entre varios candidatos,
queremos que Clara se meta a una consulta, que si otro quiere una consulta se pueda meter, pero que elija el Congreso, de una votación del Congreso, o que elija una consulta popular en marzo, para que esto tenga una posibilidad política. El momento político del país no es un momento en que uno enroscarse y arrancar solo. Nosotros queremos una coalición política de izquierda, independientes, que pueda enfrentar el momento político del 2018. Hay mucha dispersión de candidatos de centro izquierda e izquierda, y creemos que lo mejor que puede pasar es una unidad entre todos los candidatos. Nosotros estamos llamando una gran consulta de la izquierda de los independientes, porque enfrentar el próximo 2018 el tema del uribismo, el cambio radical al gobierno está muy fácil, y nosotros creemos que es un momento en que el país debe defender los acuerdos de paz e impulsar reformas democráticas profundas donde el país pueda cambiar y pueda acabar esa brecha de inequidad que tenemos. Pero debe empezar entonces porque en el Partido Polo Democrático se respeta la democracia. Estimado Alejandro, así como están las cosas, lo que uno ve es que el Polo Democrático, a través de su ministra de Trabajo, Clara López Obregón, que quiere ser candidata de nuevo, está más como con más afinidad al presidente Santos que a la ideología de la izquierda en Colombia. No, para nada. No hay ninguna razón para pensar eso. El tema de Clara, hoy de hecho, uno debe ser como muy sensato en que hoy hay proceso de paz, porque Clara votó por Santos. El declaro hubiese votado en blanco como quería el doctor Robledo y hubiese ganado el uribismo. Esa brecha que pasó la elección pasada en segunda vuelta, aún no ha superado el partido, y aún el doctor Robledo cobra ese hecho político, pero creo que fue el hecho político que cambió la historia del país. Clara decidió votar por Santos, y en ese elemento, solo por un acuerdo, que era el acuerdo de paz, que hoy quiero decirle que es un hecho para el país, y es el hecho más importante de los últimos 50 años. Entonces, no es que Clara sea santista, es que Clara apoyó un proceso de cambio donde sin los votos de Clara, hoy no tendríamos paz. Entonces, según usted, ¿el Polo Democrático tiene presidente hoy? El Polo Democrático tiene presidente hoy, claro. O sea que Santos es del Polo. No. Yo me refería al partido, al presidente del partido, Aldemar. No. O el Polo Democrático no tiene presidente. El Polo Democrático está en la oposición del presidente Santos. El Polo Democrático no comparte las políticas del presidente Santos, no comparte sus programas y no comparte las acciones que realiza. Clara fue al gobierno de manera que ella como ministra a impulsar un proceso de paz allá al interior del gobierno. Entonces, hoy, por ejemplo, Clara hace parte de la Comisión de Reintegración de las FARC, que es una comisión muy importante para la implementación de los acuerdos, y está en el tema de Quito. Pero de nosotros, con el señor Santos, no somos hinchas de Santos y estamos en oposición al gobierno de Santos. Eso quedó claro desde que Clara se fue al gobierno. Alejandro, mi madre, sí, que en paz descanse, junto a Cecilia Muñoz Ricaute, que en paz descanse, en la Alianza Nacional Popular ANAPO eran muy claras. Si yo no estoy de acuerdo con un gobierno, no estoy en el gobierno. Hago oposición desde afuera, pero uno no puede hacer oposición comiendo del mismo plato de lentejas. Pero nosotros no estamos en el gobierno. El Polo Democrático no está en el gobierno. El Polo Democrático es un partido que quien está en el gobierno es Clara, y digamos eso, el primer día que se hizo, se permitió, digamos, en un acuerdo político al interior del Ejecutivo, que cada participara del gobierno, pero que no nos comprometía a nosotros ni más hacía hinchas de Santos. Por eso se dijo el partido se mantendrá en la oposición. Y si tú miras las acciones del partido en la Cámara o en el Senado, no es un partido que haga parte de la coalición del gobierno, ¿no? Clara ha ido a impulsar dos temas de paz para que la han llamado, y a eso se dedica, pero el Polo no hace parte de esa coalición, no respalda el presidente, no nos compromete. Por eso no estamos obligados a jugar con él, ni hacemos parte de la coalición que ellos están armando, sino que estamos armando una coalición de izquierda independiente, con los verdes, con la ASI, con el Polo, con figuras del país democráticas, para enfrentar esos momentos que vive el país, y mucho más para atacar, digamos, ese cáncer de corrupción que tanto nos ha premiado. Doctor Alejandro Campo, le habla Fabio Larraondo. Vea, tiene usted que
manejar mucha filosofía para convencer a alguien de que tiene un representante del partido, pero que el partido no está encarnado en él. Eso no lo entendería nadie fácilmente. Puede escribirse 12 tomos sobre un tratado sobre ese tema. Pero mi pregunta va sobre esto. Eh, Lamentable que el Polo, por ejemplo, lo dice usted ahora, vaya a demandar este tipo de cosas porque vemos que caen lo mismo de los otros partidos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre uno y otro? Si también caen las demandas por las candidaturas, una cosa que es intestina se podría arreglar intestinamente, pero veo que se va a demandas y contrademandas. No, yo creo que hay una diferencia grande, Fabio, y radica en que, digamos, en otros partidos, el jefe dice quién va a ser el candidato, quién va a encabezar las listas y cómo se realiza la política. En el Polo no. En el Polo hay mecanismos y escenarios donde la gente puede deliberar y formas de decir cómo es el candidato. Entonces la demanda nuestra es al procedimiento que se ha hecho ayer, porque ese no era el escenario o el organismo, digámoslo, donde se podía escoger el candidato. Entonces, la diferencia entre nosotros y otros partidos es que nosotros existe garantías en los estatutos para que cualquier persona pueda ser candidata. Y hay unos mecanismos que hay que acoger y unos pasos que seguir. Usted sabe que en otros partidos no hay. No voy a decir nombres, pero hay partidos donde sientan dos personas, una persona decide quién es el candidato y la demás de personas deben vivir en fila india. El pueblo no es eso. El pueblo es un partido democrático. Es el único partido del país que permite que cada 2 años una persona cualquiera pueda ser director del partido ganándose la punta de votos. Y en esta idea también cualquier persona puede presentarse y ser tenida en cuenta para ser candidata y agotar los procedimientos. Entonces hemos pedido la demanda, que se respeten los estatutos, que el partido no se cambie la vocación democrática que tiene y no caigamos en vainas o en vericuetos que no son los nuestros. Alejandro, pero explíqueme esta parte. Tengo gran admiración por la señora López, pero entonces si se pone la camisa del gobierno, ya no es del Polo, y cuando se quite la camisa del gobierno, ya es del Polo. Esa parte no la puedo entender. No, Clara sigue siendo del Polo, pero ella está en el gobierno no por un acuerdo entre el Polo y el gobierno, que son cosas diferentes. Es decir, es una persona de izquierda que fue quien apoyó para que Santos ganara la presidencia. Y le llamaron a que ayudara a desarrollar una parte muy importante que no cualquier persona podía desarrollarlo. Pero eso no significa que ella sea de la UNI, mucho menos. Ella sigue siendo del Polo, pero el Polo no tiene un acuerdo con el gobierno para tener funcionarios en el gobierno. Y eso ha pasado con varios sectores. Y eso pasa en muchas partes del mundo, donde de hecho hay acuerdos entre la oposición, ya por ley la oposición hace parte de gobiernos o no, pero bueno, el caso acá en concreto es que ella sigue siendo del Polo hasta que renuncie el Polo, pero en el gobierno que está esta representación del Polo. Alejandro, escuchando muy bien sus palabras, usted dice que el Polo es una acción política diferente, en donde no existan las representantes de las mismas familias. Si de eso se trata, Alejandro, ¿tiene más tradición de rancia burocrática Clara López que el mismo Robledo? ¿Tiene más qué? Tiene más rancia, tiene más tradición política y de burocracia Clara López Obregón que Jorge Robledo. Sí, claro, pero digamos acá no tiene Clara un tío, un primo, o ella no maneja el partido bajo el brazo. Es decir, acá toda persona se somete al mismo procedimiento, que es lo que estamos exigiendo. El Congreso del Polo es quien elige el candidato del Polo, pero acá puede ser quien sea, Clara, Robledo. Mire, Gaviria y Petro se fueron a consulta, Gaviria y Navarro se fueron a consulta. Entonces, digamos, no es lógico que aquí diga que ahora las reglas cambiaron. Nosotros queremos que las reglas se conserven como están en los estatutos. La discusión que nosotros tenemos es por el respeto a los estatutos y las garantías que en todas las personas del partido. Si él va a ser el candidato, que lo elija el Congreso. Si ganan el Congreso del Polo, es el derecho. Y lleva la manera de llegar a todo el partido unido. Pero hoy, ¿qué tenemos? Una discusión porque creemos que la forma como se elige no es garantista, no permite que todos puedan participar. Y eso pues, borra y va en contra de la esencia del Polo. Acá el Congreso del Polo es la instancia más importante de nuestro partido.
y todos los que quieran hacerlo tendrán que someterse a esa instancia. Y eso es lo que hemos dicho, se respetan las instancias del partido, sea quien sea. Usted bien lo ha dicho, Clara López es de una familia muy importante en el país, con una tradición política mucho más grande que la de Robledo, y acá, en el Polo, debe someterse a los mecanismos, porque acá el pueblo no se maneja desde una casa, que el tío y el primo, o que nosotros dos, no, eso no pasa. En el Polo hay un mecanismo democrático, el cual se debe mantener y queremos que se respete. Tiene tanta historia política Clara López que fue secretaria de Álvaro Uribe y además novia, y después le devolvió el anillo que le había regalado Álvaro Uribe. Pero pasemos a otro tema rápidamente, Alejandro Campo. ¿Cómo ve la administración de Maurice Armitax? ¿Qué pasó con la solicitud que usted hizo para que fuera a un examen psiquiátrico? Yo creo que la administración del alcalde de Cali le sigue debiendo a los caleños. Es una administración que va de mal en peor. Las encuestas muestran que la gente se siente insegura, que el tema de movilidad en todos los momentos los pierde, y que es un señor que mantiene improvisando todo el día. Las medidas que ha tomado no son las mejores y le miente a la ciudad. El tema nuevamente de esas fotomultas movibles, que en unas partes que salen como fantasma, él había prometido que eso no estaría. Entonces, es un señor que improvisa. Y Armitax además ha permitido que la ciudad vaya al garete. Creo que está en deuda con los caleños se sienten cómodos con esa administración. Nosotros estamos en un tema de una veeduría, esperamos por el próximo mes y medio tener ya reacciones frente a varios contratos que estamos estudiando, porque a pesar de que hablan de la corrupción en la administración, no se cuidan, no la controlan. Lo que ha pasado con Confandi es un tema penoso para la ciudad, penoso, pero cuando los ricos de la ciudad se prestan para los robos que pasan en la ciudad, entonces son pequeñas equivocaciones y hombres incomprendidos, y eso no puede seguir pasando. La ciudad debe comprender que hoy tenemos un gobierno malo, que no ha sido capaz de gobernar la ciudad, que le ha quedado grande la ciudad, que no es capaz de atacar el crimen, que no es capaz de brindarnos seguridad, que no es capaz de tener medidas serias para el tema del agua, que ya dio el primer paso al de Caleños, ¿no? Con esto, el primer paso para robarse las empresas municipales de Cali. Esa valorización, esa que quieren hacer de lo que cuesta en Cali teléfono, es para separarlo y comenzar a vender ese componente. Entonces, es un gobierno que con palabras extrañas, con lloriqueos, con excusas, pues va de mal la ciudad, pero además pretende comenzar a sacar en Cali, a venderlo, a feriarlo, eso lo vamos a permitir. La propuesta que hizo sobre el examen psiquiátrico, pues el señor no se lo ha hecho. Creo que al Consejo de Cali le falta perrenque para poder decirle al señor cosas concretas en Cali. No fueron capaces de solicitarle eso. Ya he visto varias personas que están diciendo que el señor debería someterse. Creo que fue el abogado Gustavo Prado en otro medio de comunicación, porque le cuento esto al de Márquez, ¿no? Usted es un tipo muy bien informado, y ustedes en esa mesa, y Fabio, todos ustedes son muy bien informados. Ese cuento de que desde el año pasado ya le hayan dado vida otra vez a una empresa de transportes para que meta más de 200 carros, el señor diga que no se acuerda, que es mentira, pero que esté firmada por ellos, es un tema que no tiene presentación en la ciudad. Alejandro, rápidamente, 7-1 para ir con la reloca política. Usted mencionó Confandi, ¿qué pasó en Confandi? No, el director de Confandi, que el doctor Garrido, que fue a dirigir Metro Cali, y nos dejó con esas bananitas de los contratos, y una señora que contrata y trabaja para el nido y presta lo de la empresa, y creo que hay varios temitas allí que hay que aclarar sobre un dinero que no está claramente ejecutado y que deja muchas cosas y que hoy está en investigación en la Fiscalía, el demás. Alejandro Campo, ex candidato del Polo Democrático a la gobernación, muchas gracias, feliz día.